más amor, si así lo quieres. Si tienes más de 40 años o si tus padres alguna vez pusieron un disco de vinilo en casa, hay una melodía que te transporta de inmediato a una sala llena de promesas, desamores y una melancolía profunda. Hablamos de la balada más universal y desgarradora que los Bukis regalaron a Latinoamérica. No es solo una canción, es una lección de vida que se canta en un lamento dulce, una confrontación con el vacío. Es la historia de un hombre que ve cómo su amor se desvanece por la seducción del dinero. ¿Quién no ha cantado alguna vez a todo pulmón este himno, sintiendo que cada verso le pertenece? Ven y acompáñame en este recorrido por Los Bukis y Tu Cárcel, la canción que hizo leyenda en toda Latinoamérica. Hoy vamos a revivir no solo los acordes, sino la verdad amarga que se esconde detrás de la voz de Marco Antonio Solís, esa verdad que de una manera u otra todos hemos vivido. Capítulo 1. Contexto histórico. La historia, sin embargo, no empieza en un estudio con luces brillantes, sino en la tierra. La génesis de los Bukis está anclada al corazón de Michoacán, en Ario de Rosales. Ahí, en la década de los 70, un grupo de jóvenes, liderados por un soñador incansable llamado Marco Antonio Solís, empezó a darle forma a un sonido. Este sonido, que hoy reconocemos como la esencia de la balada romántica grupera, se construyó con sencillez y una honestidad brutal. Sus letras no hablaban de fantasías etéreas, sino de la realidad palpable, el amor que duele en el campo, el orgullo que se rompe por la distancia y la fatalidad que el destino impone en los pueblos pequeños. Ese tono tan humano y cercano fue lo que convirtió a los Bukis en algo más que una banda. Se volvieron la voz de las clases populares de México y de manera inminente de toda la región. Marco no era solo el vocalista, era sobre todo el narrador, el poeta que transformaba la pena cotidiana en arte. Habían conquistado las listas con éxitos como Falso Amor y ¿A dónde vas?, creando un puente sonoro entre el romanticismo tradicional y un ritmo más cadencioso. Ya no eran los muchachos humildes de Ario, eran las estrellas que llenaban estadios y vendían millones de copias. Este éxito masivo fue el preludio, el cimiento necesario. Pero para que una obra maestra con la carga emocional de Tu Cárcel pudiera nacer, el artista tenía que haber probado ya la dulzura y la amargura de ese éxito. Solís cargaba sobre sus hombros el inmenso peso de seguir escribiendo himnos, de no fallarle a millones de corazones que buscaban en sus canciones una explicación, un consuelo o una forma de entender su propia vida. La banda era una leyenda, pero la persona que la creaba estaba por enfrentar una profunda tensión. Capítulo 2. Los costos del trono y la crisis íntima. La fama, esa amante cruel y demandante, había cumplido su promesa de riqueza y reconocimiento, pero a un costo muy alto para el alma creativa. Para mediados de los 80, los Bukis eran una maquinaria de hits imparable, una institución musical. Sin embargo, la vida en la carretera y la exigencia implacable de la industria discográfica empezaron a cobrar su peaje en la sensibilidad de Marco Antonio Solís. La creatividad de un compositor como él se nutre de la quietud, de la observación atenta y de la experiencia de la vida real. Pero la vida real se había transformado en una serie interminable y deshumanizada de hoteles, aeropuertos, entrevistas y salas de prensa. El contacto con lo cotidiano, con el barro de donde nacieron sus primeras letras, se estaba perdiendo. Esta etapa estuvo marcada por una crisis, silenciosa pero profunda, que era a la vez íntima, creativa y emocional. El artista se encuentra en el punto donde el éxito es tan grande que corre el riesgo inminente de repetirse, de escribir por inercia, de perder esa honestidad visceral que caracterizó sus primeras composiciones. ¿Cómo podía seguir cantándole al desamor humilde y genuino cuando vivía en el ojo del huracán del show business? Solís, con esa sensibilidad a flor de piel que lo distingue, no podía ignorar las historias de desilusión que empezaban a rodearlo, especialmente las de parejas rotas por la ambición desmedida, de personas que cambiaban el afecto sincero y la lealtad por el lujo superficial y el dinero. Él veía cómo los valores sencillos se desdibujaban.
Esta observación profunda no era un juicio casual, era la semilla de su siguiente gran obra. El compositor, al estar en la cima, tenía la perspectiva única para ver cómo el entorno socioeconómico había cambiado. Veía cómo las relaciones personales se habían mercantilizado, cómo el dinero se había erigido como el juez final de la felicidad y el bienestar. Esta traición a los valores más puros, que los Bukis siempre defendieron en su música, generó una tensión interna que se hizo insostenible y que finalmente tuvo que ser liberada en forma de arte. El bloqueo no era por falta de talento, sino por la necesidad de encontrar un tema lo suficientemente honesto y poderoso para romper con la rutina del éxito prefabricado. Y fue justamente esa grieta moral, esa amarga constatación de la fragilidad humana ante la promesa del brillo fácil, lo que le dio a Solís la llave para salir de bloqueo creativo. El artista necesitaba un tema que confrontara esta nueva y cruda realidad, sin perder ni un ápice de la esencia romántica de la banda. Tenía que ser un mensaje fuerte, pero cantado al oído. El resultado no solo fue una canción de desamor más, sino un espejo social que reflejó la hipocresía de una sociedad que empezaba a valorar de forma peligrosa el tener por encima del ser. Capítulo 3. La pluma que sentencia. Nacimiento de tu cárcel. Me vas amor, si así lo quieres que... El año decisivo fue 1987. El disco en el que se inscribió esta obra se tituló Me volví a acordar de ti, un título que ya anunciaba la melancolía y el recuerdo punzante, pero el corte que definiría no solo la carrera de los Bukis, sino la narrativa romántica de toda una época, fue sin duda alguna Tu cárcel. La canción nació directamente de esa profunda tensión moral que Marco Antonio Solís había estado incubando. Esta no era una simple letra de un corazón roto, era una crítica social incisiva envuelta magistralmente en el manto irresistible de la balada. La historia que cuenta es demoledora en su simplicidad. El narrador se dirige a una expareja que lo ha abandonado, no por la falta de amor, sino por la ambición, cambiándolo por un hombre de mayor posición económica, alguien que le podía ofrecer una vida supuestamente envidiable, llena de lujos. Pero el golpe de genio lírico de Solís reside en la metáfora central que se convirtió en profecía. La riqueza material no es la liberación que ella buscaba, sino tu cárcel. El narrador no se queda en el reproche simple, él se eleva a la advertencia fatal sobre la soledad inminente que viene camuflada con el oro. El coro de la canción es un puñetazo de poesía brutal, cantado con esa resignación digna que desarma al oyente. Tú te creías que esto era muy fácil, hallar a quien te diera, más de lo que yo te di. La producción musical que acompañó esta letra fue simplemente magistral. Se conservó la instrumentación esencial de la banda, pero se le infundió un tratamiento más pulido, una producción más rica y cinematográfica que elevaba la balada a un nivel superior. La voz de Solís, ya madura y cargada de matices, lleva sobre sí el peso de la resignación y simultáneamente el poder de una profecía que se siente inevitable. La canción, en su estructura, no ruega ni implora, por el contrario, sentencia el destino de quien ha escogido el camino equivocado. La balada, con esa cadencia inconfundible, se convirtió instantáneamente en una trinchera sonora para todos aquellos que se habían sentido menospreciados o cambiados por un mejor postor. La profunda honestidad de la letra resonó porque se atrevió a confrontar un tabú social, la injerencia de la materialidad en el sentimiento. En una época de crecimiento económico en muchos países de la región, Solís tuvo la valentía de declarar que el dinero, por más abundante que sea, no es capaz de comprar el alma ni la verdadera felicidad, y que el lujo puede ser, a la postre, solo una decoración elegante para una profunda miseria emocional. El verdadero problema que plantea la canción no es el otro hombre, sino la jaula dorada que la propia mujer ha escogido para su propia condena. Capítulo 4. El lamento universal, lanzamiento e impacto masivo. El lanzamiento de Tu cárcel en 1987 fue, de manera inmediata, un fenómeno que superó cualquier frontera geográfica o cultural que la banda hubiera conocido hasta ese momento. No fue un éxito discreto o gradual en México, fue una explosión continental que se expandió como una onda de choque emocional. La canción se incrustó rápidamente en el ADN de la música latina de la época.
se escuchaba con la misma intensidad en las fiestas de pueblo que en las grandes capitales, en los taxis, en los mercados y en los tocadiscos de casas de toda condición social, desde las más humildes hasta las más acomodadas. La balada logró una hazaña cultural que solo las obras maestras consiguen. Trascendió las rígidas barreras de clase. Aunque los Bukis eran considerados el estandarte de la música grupera, Tu Cárcel fue adoptada y aclamada por absolutamente todos. Los empresarios la cantaban recordando su propio origen humilde o sus propias traiciones. Los obreros y la gente común la cantaban sintiendo que la vida, a través de la canción, les había hecho justicia. La pieza se convirtió, casi de inmediato, en el grito de guerra emocional para cualquier persona que se sintiera herida o traicionada por la ambición de un ser querido. El álbum que la contenía, Me volví a acordar de ti, rompió récords de ventas de una forma histórica. La canción se mantuvo firme en los primeros lugares de popularidad durante meses ininterrumpidos en países tan diversos y culturalmente distantes como Chile, Perú, Colombia, Venezuela y, por supuesto, en el extenso mercado hispano de Estados Unidos. Los Bukis, de la noche a la mañana, habían pasado de ser un fenómeno regional con proyección a ser un ícono panamericano. Y fue Tu Cárcel la que selló de forma definitiva ese pasaporte de inmortalidad. Este impacto masivo y perdurable se debió a que Marco Antonio Solís había encontrado una fórmula perfecta, una alquimia entre el dolor personal elevado a la categoría de verdad universal. Él había puesto palabras y melodía al resentimiento noble, ese sentimiento que te permite retirarte de la relación con la dignidad completamente intacta, sabiendo que el tiempo y las decisiones equivocadas cobrarán su precio inexorable. La canción le dio una voz fuerte y clara a aquellos que, consciente o inconscientemente, eligieron la supuesta pobreza con amor en lugar de la riqueza y el vacío emocional. La narrativa de la balada ya no era solo sobre el yo que sufre, sino sobre el nosotros colectivo que observa, aprende y sobre todo condena el materialismo afectivo. Este éxito apoteósico no fue el punto final de una era, sino, de manera resonante, el verdadero comienzo de su leyenda. Capítulo 5. La libertad de la derrota. Consecuencias y legado. Han pasado décadas enteras desde aquel 1987, desde que Tu Cárcel resonó por primera vez en las radios, y sin embargo, su poder lírico y emocional no se ha desvanecido en lo más mínimo. Hoy, la canción es un estándar indiscutible, una pieza obligatoria, esencial y rotunda en cualquier antología respetable de baladas en español. Su legado real y duradero va mucho más allá de las cifras de ventas o los premios cosechados. Reside fundamentalmente en su permanencia y su consolidación cultural a través del tiempo. Se ha convertido de facto en la canción insignia e icónica de los Bukis y de forma intrínseca y directa en la carta de presentación y el testimonio de Marco Antonio Solís como el compositor inigualable que es. El tiempo ha sido el juez implacable que ha demostrado que su profecía lírica era cierta. La cárcel de oro es una realidad amarga para muchos, y el dolor visceral de una traición motivada por la conveniencia sigue siendo un tema universal, humano e ineludible en todas las culturas. Esta balada, con su melodía envolvente y su lírica de profunda madurez, cimentó la base sonora y emocional para el posterior lanzamiento de la carrera solista de Solís, y al mismo tiempo definió el estándar máximo para el romanticismo dentro de la música grupera que se produjo en las décadas subsiguientes. La canción es un monumento a la dignidad que se encuentra en la derrota. El narrador, el que canta desde el abandono, no pierde en el fondo. Por el contrario, gana la libertad inestimable de no estar atrapado en una farsa que es insostenible. El impacto de la obra es tan profundo, tan arraigado en la psique latina, que las nuevas generaciones la redescubren continuamente y la adoptan como propia, entendiendo de forma instintiva que las verdades esenciales del corazón humano no tienen ni fecha de caducidad ni código postal. Cuando Tu Cárcel vuelve a sonar, la gente no solo canta la advertencia como si fuera propia, que el lujo es la más frágil de las promesas y que el sentimiento verdadero es y siempre será eterno. Marco Antonio Solís no solo escribió una canción sobre un quiebre amoroso doloroso, escribió un verdadero manual sobre la lealtad que uno debe profesar a sí mismo por encima de todo lo demás. Porque el dinero puede comprar la comodidad efímera, puede adornar la vida con un brillo fugaz y vacío, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, podrá comprar la autenticidad de un amor que se da de forma libre y sin condiciones. Y al final, como en la vida misma, el verdadero encierro no está jamás en la pobreza material, sino en el vacío glacial del corazón. El amor de verdad, como esta canción legendaria,
puede irse, puede ser abandonado, pero su eco es libre y jamás se olvida.